a todos. Como verán, somos un equipo que hemos trabajado en las lecciones de la Universidad Popular Mariana. Nuestra idea es poder hacer mensualmente un pequeño video con los contenidos de las distintas lecciones para que después ustedes puedan tenerlo a mano, verlo en los distintos ambientes en los cuales se encuentran, apoyados por los textos para poder profundizar los contenidos. Estas lecciones van a, digamos, están como su base, son bases bíblicas y teológicas, y este año queremos profundizar sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. El equipo está compuesto por María Inés Silvestro, Norberto Cartecini, Juan Pablo Lovisolo y Lourdes Tonkovich. El profeta siempre es una persona de su tiempo, o sea, profundamente comprometida con lo político, con lo social. Y vamos a ver que Ezequiel fue deportado a Babilonia. Y acá suceden varios hechos. Por un lado, el rey Nabucodonosor nombra como rey a Sedecías. Pero claro, acá se dividen, hay como dos grupos, dos grandes divisiones. Por un lado estaba el profeta Ezequiel y Jeremías, que querían permanecer fieles al pacto con los babilónicos. Pero ¿cuál era la finalidad? La finalidad era tratar de no volver a la guerra. El otro grupo, en cambio, tenía una actitud de rebelión y ellos querían justamente liberarse de los babilónicos y tenían como la fundamentación que Dios iba a proteger a Jerusalén. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el rey Nabucodonosor volvió a asediar Jerusalén. Es más, podemos decir que esta vez la ciudad que había sido conquistada fue destruida. Hubo 9 deportaciones y Sedecías fue severamente castigado y fue arrestado. Y acá sucede otro hecho importante, que es que se pone el final de la dinastía davídica, y también sucede que se pone como el derrumbe del sistema, no solo político, sino también el sistema religioso. Vimos recién el contexto histórico en donde vivió el profeta Ezequiel. Ezequiel es considerado el profeta del Espíritu. Es el Espíritu el que cae sobre él, el Espíritu viene a él, el Espíritu lo transporta y lo eleva. Y vamos a entender qué relación tienen sus profecías, qué relación tienen sus visiones con el Espíritu. Utiliza Ezequiel una palabra que es ruaj. ¿Qué significado tiene la palabra ruaj? La palabra ruaj significa aire en movimiento. La palabra ruaj es entonces un viento. Es el soplo de Dios. Para entender esto, vamos a escuchar y vamos a leer 2 versículos de las profecías de Ezequiel. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. Y de adentro, del medio del fuego, salía una claridad como de electro. Esa voz me dijo: levántate, hijo de hombre, porque voy a hablarte. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Bien, acabamos de escuchar los versículos de Ezequiel y hablan de un viento que viene de fuera, pero también hablan de un viento interior. Esas son las 2 primeras acepciones de la palabra ruaj del espíritu. Pero también ruaj significa respiro. Respiro significa vida, es aquello que da vida
Es el espíritu el que da vida. Podemos hablar del espíritu como una acción de Dios. Y esa acción de Dios se va a manifestar en una nueva lectura que vamos a hacer ahora, que habla del Valle de los Muertos. Pero además, la acepción de Ruá va tomando cada vez mayor importancia y podemos hablar de Ruá como una fuerza creativa y como una fuerza salvadora. Es decir, es vida, Dios sopla sobre su muñeco de barro y le da vida, es una fuerza creativa que involucra a todo el ser cuando hablamos de la persona, y la fuerza salvadora involucra la voluntad. Es decir, que el espíritu se manifiesta en todo el ser dando vida, dando fuerza, y la palabra Ruaj significa también dirección, por lo tanto nos marca el camino. Y esa es la importancia de la palabra Ruaj en los textos de Ezequiel. Hay una narración que vamos a leer completa. Es una obra maestra desde el punto de vista literario, porque el autor juega con casi todos los significados de la palabra Ruaj, que justamente tiene que ver con esta necesidad de vida, el sentido de la esperanza y sobre todo de una nueva relación con Dios. Yahvé puso su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la llanura, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran gran cantidad, cubrían toda la superficie y estaban totalmente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervio en ustedes y haré crecer carne sobre ustedes. Los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había mandado y el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército enorme, inmenso. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso, profetiza diciéndoles: así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré, oráculo del Señor. Bien, como hemos visto en estos dos textos, el significado de la palabra Ruaj se amplía, como habíamos dicho, del respiro de vida, también se amplía al transporte, también se aplica a la palabra fuerza, y cuando habla el último texto de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, amplía aún más el significado de la palabra Ruaj. Esta palabra Ruaj la podemos traducir en definitiva como espíritu, y está presente en todo el Antiguo Testamento, y abarca una amplia cantidad de significados. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar como el Espíritu Santo. Y eso es lo importante. ¿Y cuál es la unión entre el Antiguo Testamento, entre la Ruaj y nuestro Espíritu Santo? Es que nos garantiza el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos genera vida, nos guía y nos lleva a la salvación. Quizás como conclusión de esta primera lección, y para llevarla al plano personal y comunitario, podemos pensar si hemos sentido alguna vez ese soplo, esa voz del Espíritu que nos transforma y que nos ayuda a comprender y a discernir la voluntad de Dios sobre nosotros.